gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en la entrevista de esta mañana. Es exactamente las 6 de la mañana con 31 minutos. Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, está con nosotros. ANEP desarrolla la próxima semana un evento importante que ya se ha vuelto de alguna manera pues un evento característico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Me refiero a ENADE 2016. Y bueno, vamos a abordar precisamente esa temática sobre cuáles son los temas que ENADE va a desarrollar durante este evento. También vamos a hablar sobre la elección del nuevo presidente, del próximo presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Entiendo que solo hay 2 candidatos y pues ahí hay una contienda, ¿no? Lógicamente, como sucede, hay una contienda, 2 personas, digamos, que están buscando la presidencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Una de ellas, Carlos Guerrero, ex ministro de Medio Ambiente de nuestro país y expresidente de Casalco, si no me equivoco, y Luis Cardenal, expresidente de la Cámara de Comercio. Así es que bienvenido, Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Romeo, como siempre un gusto estar en tu programa con tu audiencia. Jorge, hagamos un recuento de ENADE, ¿no? Para darle contexto a la conversación de esta mañana. ¿Cuántos ENADES van ya, por ejemplo? ¿Cuál ha sido la dinámica de estos ENADES? Y sobre todo, es importante evaluar resultados de los ENADES, si se va cumpliendo la agenda, si se va desarrollando la agenda, etcétera. ¿Y a quién se le propone la agenda, sobre todo? Ok, bueno, mira, primero comenzar diciendo que esto comienza en el año 2000, Romeo, o sea que estamos en el año 2016 con nuestra 16ª edición del ENADE. ENADE comienza como un ejercicio de presentar una agenda de país a los 3 poderes del Estado y al país en su conjunto desde el año 2000 y venía respondiendo a las coyunturas que vivía el país en ese momento. Es decir, si en ese momento íbamos a firmar los acuerdos, los tratados de libre comercio, entonces se hablaba sobre ese tema. Que si de repente tenemos un problema de energía y competitividad, nos enfocábamos en ese momento. Allá por el año 2005 se hace un intento de generar una agenda más de mediano y largo plazo y en el año 2012 nosotros definimos que todos los ENADE del 2012 al 2024, a menos que el nuevo presidente decida hacerlo diferente, pero del 2012 al 2024 iba a ser todo bajo el mismo tema que es El Salvador 2024, El Salvador sí tiene futuro. Y te explico por qué. Un estudio de 1999 del BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y varias instituciones salvadoreñas decían que si los salvadoreños seguíamos haciendo lo mismo que hacemos hoy, este será El Salvador al 2025, te decía. Y ese El Salvador 2025 era una foto dramática, con serios problemas. Dijimos, hagamos una agenda, permitámonos ser protagonistas de un cambio en esa visión y por eso el 2024. Y hoy te respondo a tu segunda pregunta y te hablo de mis casos. 2012, compromiso por la democracia. Nacen los aliados por la democracia que son hoy un referente para la lucha de la institucionalidad democrática del país. 7 reformas constitucionales, 5 de las cuales son ya parte de nuestra Constitución. Siguiente año, mejorando empresas, transformando vidas. Un recuento de toda la responsabilidad social de las empresas, pero no solo eso, sino llevar al empresario a convertirse en el empresario que El Salvador necesita al 2024. Tercer año, que fue el 2014, El Salvador competitivo, 64 reformas legales que hoy son la base del sector privado al seno del Fomilenio 2 y son los temas sobre los cuales se está hablando. Y el año pasado, como tú recordarás, El Salvador libre de delincuencia, El Salvador con seguridad, que trajimos a Rudolph Giuliani y hizo su ejercicio. O sea que no todos van orientados al gobierno, hubo uno orientado a los empresarios, hubo uno orientado al tema legislativo. Depende de la coyuntura, como dices. Sí, pero siempre con una visión, Romeo, y eso es importante, una visión de a dónde queremos estar en el 2024. Es decir, no poder responder a cualquier coyuntura, sino tener un eje de acción que te permita predictibilidad en lo que hacemos. Hoy, el tema de la corrupción, el tema... Me decían, bueno, miren, y esto salió por lo de los Panama Papers. No, les digo, si el día que terminamos el ENADE anterior, ese día comenzamos a trabajar el siguiente. O sea que esto no es que uno lo hace 2 meses antes. Esto es un proyecto, un encuentro nacional de la empresa privada, son 10, 12 meses de trabajo. Y culmina, claro, en un evento de un día, pero es un tema
que se ha venido haciendo hace rato ya. A ver, el tema de hoy es la corrupción, dices Sí. tú. Sí, corrupción versus, ¿cómo se llama? Porque por ahí... Honestos versus corruptos. Honestos versus corruptos, ok. Y te digo por qué le pusimos ese tema, porque no queremos que esto parezca de una ideología contra otra ideología, de izquierdas o de derechas, no. Esto es, hay gente honesta en todas partes y hay gente corrupta en todas partes. Entonces, El Salvador necesita que nos unamos los que queremos que las cosas cambien para bien. Y por eso, aunque suena fuerte, pero creíamos que era importante ponerle ese nombre y dejar claro que este es un tema de país y que aquí no hay nada más que eso. ¿Y qué se va a proponer, si podemos adelantarnos un poco, Jorge, Sí. en este tema de honestos versus corruptos? Te quiero dar nada más 3 datos que justifican bastante esto, si tú me lo Ajá. permitís. Según un estudio de Naciones Unidas, un cálculo, el costo de la corrupción asciende a más del 10% del costo de hacer negocios en un país. Y el Banco Mundial decía recientemente que el 5% del PIB mundial, no solo está hablando de El Salvador, sino que en términos generales el PIB mundial, el 5% se pierde por la corrupción. Y el esta agencia global, que por cierto fue parte de lo que hablaba la Embajada Americana y el Departamento de Estado, te dice, ahí en alguno de los párrafos dice que Guatemala, Honduras y El Salvador, el Triángulo Norte, del 2003 al 2012, 10 años, perdió 52.600 millones de dólares a causa de la corrupción. Es un estudio que ellos han hecho. Y cuando tú comparas esos 52.600 millones de dólares con el PIB unido de los 3 países, te das cuenta que equivale al 77% del PIB de los 3 países unidos en un año. Imagínate tú, o sea, no estamos hablando de cosas pequeñas o de montos insignificantes. Claro. Y no es solo el dinero que se pierde, Romeo. Cuando existen estas cosas, se desincentiva la competencia, se hace mal uso de los recursos, se genera burocracia, se reducen las inversiones, se coarta el empleo. O sea, esto es una cadena larga de problemas, que no es solo que el ladrón se robó el dinero, no es solo... Y no solo eso es corrupción. Ah, no, por supuesto que no. Ahí hablamos de temas nosotros como, por ejemplo, una ley con dedicatoria para ayudar a alguien o afectar a otro, porque hay ese tipo de cosas. O que existan resoluciones judiciales y vos no las querrás. O sea, todo eso es corrupción. Ayudarle a... O sea, la lista, Romeo, es interminable, pero lo que tenemos que enfocarnos es cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones y lo más importante, y esto te lo voy a repetir por lo menos 2 veces en el programa, lo más importante es que la sociedad despierte. Le dedicamos un capítulo a estudiar casos como Túnez, como Guatemala, como Brasil, como Egipto, como... No estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, es que tenemos que entender cómo, por qué la sociedad en algún momento reacciona, por qué no reacciona a veces, cuáles son las causas, porque te voy a decir algo, los políticos ¿Tú crees que razones para reaccionar hay en este momento? Yo creería que sí. Porque podría ser una causa, ¿no? De que la gente dice, mire, sí es cierto que hay corrupción, pero, a ver, hay niveles, incluso los organismos internacionales lo dicen, corrupción tolerables, dicen, ¿no? Que no debería de haber. Corrupción light. Sí, exactamente. Hay niveles tolerables de corrupción, dicen los organismos internacionales, que no debería de haber nada de corrupción. Pero bueno, puede ser que pero la es que gente no en también todo, esté es que en no en todos los, ánimo, ¿no? Pero te voy a decir que no en todos los casos es lo mismo. Ajá, claro. Túnez, que fue el primero, antes de Egipto, antes de todo, fue Túnez. Un vendedor de fruta de la calle se inmola después de que las autoridades le quitan la fruta con la que llevaba el sustento a su casa. No tiene que ver, o sea, tiene que ver con arbitrariedad, con lo que querrás. Entonces, no todos los casos son iguales, Romeo. Hay de muchos temas, entonces hay que conocerlos. O sea, lo que nosotros hacemos es un recuento de lo que ha estado pasando en la sociedad, en el mundo, y es un ejemplo, y tenemos algunas ideas. Tenemos propuestas, hay propuestas que las vamos a compartir y que algunas de ellas con gusto las podemos hablar. Porque ¿el problema es el gobierno actual? No, el problema es
Y me le hicieron esa pregunta hace unos días y yo decía, miren, porque tú decías, hay que ver cuál es el problema. Entonces habrá que preguntar, ¿el problema es la actual administración, el actual gobierno? A ver, cuando nosotros firmamos los acuerdos de paz, El Salvador, aunque yo no lo firmé, yo siento que el país lo firmó. Los salvadoreños asumimos que como ya se había firmado la paz y ya no íbamos a tener la guerra, el país estaba resuelto, los problemas se iban a desaparecer y nos desubicamos de nuestro rol como ciudadanos, nos desubicamos de ese seguimiento que otros países y otras sociedades le daban a sus funcionarios para ir poquito a poco, porque esto es un proceso. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo ahorita no es que mañana vamos a amanecer en un país libre de corrupción, esto es un ejercicio de largo tiro. Entonces nos descontinuamos, empezamos a asumir que ahí los dejáramos a los políticos hacer lo que quisieran, que ellos estuvieran haciendo las instituciones que quisieran, que funcionaran como fuera, y entonces la corrupción, la falta de dar cuentas, las legislaciones inadecuadas, las instituciones encargadas de transparencia que no funcionaban, se fue haciendo el día a día, y un día despertaste diciendo, wow, hoy sí estamos mal, qué problema el que tenemos. Entonces dice uno, porque también lo he escuchado, ¿y qué vamos a hacer ahorita? Ir a poner la queja no sé dónde, ir a decirle no sé quién. Entonces la gente como que se va acostumbrando a vivir en eso. La inseguridad, ya nos acostumbramos desgraciadamente a vivir con 21 homicidios diarios, ya la gente lee el periódico y no se inmuta ante eso. No podemos acostumbrarnos. Almagro, el secretario general de OEA decía, palabra de él, hay que desestupidizar a la sociedad, porque la sociedad se mete en su metro cuadrado y se olvida el resto y no podés tener desarrollo, progreso y salir adelante si no te preocupas aunque sea un poquito de lo que pasa. ¿Qué significa desestupidizar? Él que la decía, salga de lo estúpido. Él decía, bueno, acuérdate que cada país puede, claro, yo sé. Tiene connotaciones. Digo, sociedad que no protesta es sociedad estúpida. Sociedad que no exige, sociedad que no protesta, sociedad que no se involucra. Ajá. Él decía, se cae en... Bueno, te estoy diciendo... Sí, bastante fuerte el término, ¿verdad? Sí, pero fue... Oye, Jorge, cuando tú dices, dejamos que hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Hasta cierto punto, algunas instituciones hasta cierto punto. Es importante, bueno, estamos hablando en el marco de los temas que sin duda se han discutido y se van a discutir, digamos, en ADE, ¿no? Cómo las instituciones se han venido fortaleciendo o no se han venido fortaleciendo o debilitando. Pero bueno, cuando se afirma que se ha dejado hacer lo que ellos quieren, no es restarle mérito también a los partidos políticos que tienen pesos y contrapesos. Yo sé que Arena hace un papel importante en la Asamblea Legislativa, en los demás partidos como el PDC, aunque no tienen muchos diputados, pero vaya, hacen, ¿no?, su trabajo de peso y contrapeso. De hecho, entiendo yo que el mismo ANEP dice, o la misma ANEP dice, mire, muchas de las cosas que ha querido hacer el FMLN no se han hecho porque están los demás partidos. Digo, entonces, no es como restarle mérito al trabajo de peso y contrapeso que hay en la Asamblea Legislativa, entre otras instituciones. A ver, eso es válido para ciertas cosas, pero no para todo, Romeo, y te explico. Por ejemplo, dentro de un gobierno, el que sea, vos tenés tus ministros, tenés tus secretarios, tenés la gente que está en tu orden. Si esta persona, por alguna razón, actúa mal o desarrolla mal su trabajo o no lo hace correctamente, tenés una instancia básicamente que es o vas a poner una demanda al contencioso administrativo o lo vas a demandar a la Corte de Cuentas. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? Que eso se debía haber hecho antes, durante y después, pero como ningún gobierno lo hizo, entonces aquí viene después la Corte de Cuentas, cuando lo hace, ¿verdad?, porque no siempre lo hace, viene después a decirte, fíjese que parece que fulano de tal hace 3 años se robó algo, y puede ser que sea cierto, pero ¿por qué no nos acostumbramos y no lo exigió ningún partido político y nadie hizo nada al respecto, que como dice nuestra Constitución, esto se evalúe antes, durante y después de un proceso? Un caso. Segundo caso, la idoneidad de los funcionarios de segundo grado. Hoy que la sociedad se ha metido, hoy que la sociedad está en Twitter, hoy que la sociedad está en Facebook, es que empiezan a poner, miren tal cosa, miren tal otra. Esa es la sociedad. Sí, si no fuera la sociedad, Romeo, yo te aseguro que aquí tendríamos
muertos cargando ataúdes. O sea, no pasarían No, muchas cosas. totalmente de acuerdo, ¿no? Si no fueran las redes sociales, como decimos, de hecho, aquellos que gobernaron durante el periodo que no hubo redes sociales, que le den gracias a Dios. Saber si estuvieran presos o saber qué hubiese pasado con ellos también realmente. Pero vaya, fíjate lo que tú estás diciendo, ¿cuál es el efecto entonces? Más que la red, es la sociedad que se involucra. Claro. Entonces, por eso te estoy diciendo que siempre cuando no hay una sociedad activa, por redes, por lo que querrás, pero una sociedad activa, entonces lo que sucede es que los políticos van hasta donde pueden llegar. Claro. A ver, tengo que preguntarte, Jorge, cuál es tu opinión, ¿no? Y cómo justificas, por ejemplo, el tema de cómo ANEP ha venido ayudando a hacer gobernabilidad. Para nadie es un secreto que la Asociación Nacional de la Empresa Privada es una institución importante para consolidar la democracia, como lo puede ser la Fiscalía, como lo puede ser la Corte Suprema de Justicia, etcétera, pues las instituciones del Estado como tal. ¿Cómo justifican ustedes el hecho de estar contribuyendo o en qué han venido contribuyendo a la gobernabilidad? Porque algunas veces se percibe, y tú, a propósito de que mencionas las redes sociales, pues ahí escucha uno de todo, ¿no? Cualquier atrevido escribe cualquier cosa también y bueno, y te ofende, ¿ya? Es parte del ejercicio democrático, ¿verdad? Entonces, ahí estoy y sigo aunque me ofendan porque... Ya, pero eso sirve incluso para fiscalizar tanto al gobierno como también a la empresa privada, el papel que hace, ¿no? Claro. ¿Qué respuesta le das a la gente que precisamente ha venido diciendo, mire, como que la ANEP no es tan propositiva en algunos temas? A propósito de estos temas que se van a tratar en ENADE, por ejemplo. Vaya, a ver, gracias por la pregunta, porque ahorita que ya voy de salida de ANEP, creo que me cae bien que me hayas hecho esa pregunta. Fíjate que primero hay que entender cuál es el rol del empresario en cualquier país del mundo. El rol del empresario es, aparte de cumplir la ley, de actuar con moral y con ética, aparte de eso, tiene que producir riqueza en un país. Ese es el rol del empresario, producir riqueza, generar empleo, traer inversiones, competitividad, ese es el rol del empresario. Aparte de eso, por añadidura, hace responsabilidad social empresarial, hace actividades con la comunidad, con el medio, está bien, fabuloso. Nosotros vamos todavía un paso más adelante. ANEP primero no es una gremial empresarial. ANEP es una cúpula del sector privado que tiene un rol político. Para eso fuimos creados, está en nuestros estatutos desde 1966. ¿Por qué? Porque no todos los problemas que aquejan a un país se resuelven en el área económica o en el área del quehacer empresarial, sino que la mayoría de problemas que son transversales para todos los salvadoreños son de carácter político. ¿Qué me refiero? La seguridad jurídica, la estabilidad política, la institucionalidad democrática, no suenan a cosas de empresarios, suenan a cosas de políticos, son de políticos. Entonces, habiendo explicado eso, ¿qué hemos hecho nosotros para ayudar en esas áreas? Y te voy a hablar de mis 5 años, aunque mis antecesores, los expresidentes, todos participaron y todos colaboraron. Pero te digo, nosotros en el 2012 propusimos 7 reformas constitucionales que buscaban ¿qué? Que la fiscalía funcionara mejor, que la gente pudiera votar con papeletas, con caras plurales, cruzados. Todo eso viene de las propuestas del ENADE del 2012. Lo que pasa es que a veces en el día a día se nos van olvidando el trabajo que se hace. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las elecciones de segundo grado, que los funcionarios no sean partidarios. Estaba ahí, que cómo vas a elegir a la Corte de Cuentas, a la Fiscalía General de la República, la transparencia de los partidos políticos en tema de los fondos que reciben. Todas esas cosas, claro, los políticos no les gusta, pero eso es lo que es la base de la gobernabilidad, Romeo, si tú tienes esas piezas en su lugar. Luego las reformas, 64 reformas legales. Tú sabes que el ENADE de 2014 de competitividad, nos sentamos con 226 sindicatos laborales y con 9 abogados penalistas, administrativos, constitucionales, y revisamos todas las leyes del Salvador, Romeo. Sí. Y dijimos, miren, estas leyes no están funcionando, hay que modificarlas. Estos son aportes. Yo me atrevo a decir algo, ninguna institución da la cantidad de aportes que ANEP ha estado dando
al país. Que los hagan o no los hagan son otros 10 pesos, pero que se han estado dando, te lo puedo garantizar, y lo hemos hecho porque queremos que este país salga Jorge, adelante. ¿cómo describes tu estilo en estos 5 años, ¿no? 5 años. En la Asociación Nacional de la Empresa Privada. ¿Cómo ha sido tu estilo? Porque, bueno, cada quien le pone su sello particular, eso sí es cierto, a las instituciones que está dirigiendo. Por ahí el debate es que la ANEP debería ser, como tú lo acabas de decir, menos política, ¿verdad? Meterse menos en la esfera política y dedicarse más, como dice el dicho, zapatero a tu zapato, ¿no? ¿Cómo ha sido tu estilo, pero además, cómo crees que debe ser, a manera de consejo esto, para quien sea el próximo presidente de la ANEP? A ver, si no nos metemos en política, cerremos ANEP, porque para eso fue creada. O sea, eso no puede ser. Para eso, y por eso está la diferencia entre las gremiales, Romeo, las gremiales y la ANEP. Las gremiales, Camagro ve los temas agrícolas, avanza los temas de los bancos, AmCham los temas de las empresas americanas, pero ANEP tiene que ver los temas de todos, y esos son políticos. No políticos partidarios, pero sí políticos. Mi estilo, me apasiona lo que hago, me gusta lo que hago, y estoy convencido que los principios de una sociedad libre no se negocian. Yo he estado sentado en mesas donde presidentes le piden a su sector privado negociar los principios de una sociedad libre y han aceptado. Pero yo decidí que eso no podía ser, porque eso sería hacer negocio hoy y sacrificar el futuro del país. Fíjate qué irresponsable sería que un presidente de ANEP se sienta con un presidente de la República y el presidente de la República le dice, mire, usted y sus amigos empresarios vayan a hacer negocio. Yo no los voy a fregar, no les voy a pasar leyes complicadas, no los voy a estar molestando, usted haga pisto, pero a mí me deja tomarme todo el poder que yo me quiero tomar o hacer todo lo que yo quiera. Claro, si vos sos un empresario irresponsable, privilegias eso y te vas a hacer negocio. Pero ¿y el país? ¿Y tus hijos? ¿Y los míos? ¿Y el futuro del país? ¿Y la institucionalidad democrática? La perdiste. Si nosotros hubiéramos sido irresponsables, hubiéramos callado ante los abusos, hubiéramos cedido ante las presiones y hubiéramos aceptado cualquier cosa. Los estilos, lo que querrás. Soy firme en mis principios, con la cabeza en alto. Puedo decirte que jamás violenté los principios que yo juré defender al seno de ANEP. Y te voy a decir otra cosa importante. Yo no creo en los consensos. Creo que los consensos te generan un tanto de mediocridad, porque poner de acuerdo a todo el mundo es difícil. Yo creo... ¿Hablas por lo que está pasando en la ANEP ahora? No. ¿Por lo que viene? Hablo por lo que está pasando en el país ahora. Te explico por qué. Yo estoy de acuerdo en que hay que escuchar a todo el mundo, poner en la mesa todas las posiciones y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esta es la posición y hay que hacerlo correcto. Pero querer quedar bien con todo el mundo o querer hacer la mitad de lo de este y la mitad de lo del otro, te genera decisiones incorrectas. Pero amén de que no creo en el consenso, jamás en mis 5 años tomé una decisión en ANEP que no hubiera sido de consenso. Nunca. Todas las decisiones, ¿nos vamos a enfrentar a este tema? Sí, sí. Si había uno que decía que no, hasta ahí llegaba la discusión. O sea que te lo puedo decir con seguridad y enfrente de las cámaras, todo lo que ANEP hizo estuvo avalado por todos los que ya estuvimos sentados y luego vendrán los estilos y las formas que esos platicamos con un café otro día. Sí, claro. No, vamos a platicar en el próximo bloque porque tenemos que hacer una pausa comercial y hablamos de los estilos y a manera de consejo, como decía, para el próximo, quien resulte, ¿no? Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y vamos a detenernos un poco en la elección también de eso, que es importante, y quizás un poco más sobre ENADE, ¿no? ¿Quién viene, los expositores, etcétera? Volvemos en breve. Claro, muy bien, estamos de regreso conversando con el presidente de la ANEP, Jorge Dabú, con nosotros, y antes de pasar al tema de la elección, de la próxima elección del presidente de ANEP, vamos a hablar un poco también de 3 aspectos importantes, que es las propuestas que se generan o se van a generar a partir de ENADE 2016 para 3 sectores, el sector gobierno o Estado, si usted quiere,
el sector empresarial y el sector de la sociedad civil, ¿no? Me interesa mucho el tema si quiere comenzamos, para mí es mucho más interesante, digo, el tema de la participación de la sociedad civil. Bueno, a ver, solo 30 segunditos. Sector empresarial, donde hay corruptos, hay corruptores. Hay empresarios que no actúan bien, pueden ser pocos, pero no actúan bien y eso empaña a los demás y eso no puede ser. Las 50 gremiales vamos a adherirnos a un código de ética empresarial que ha sido trabajado con CIPE, que es la Comisión Interamericana de Private Enterprises de Estados Unidos, y con la OIT, y se va a permear hacia abajo para crear esa conciencia al seno del sector privado. Sector gubernamental, un montón de propuestas al Estado, la Providad, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, y si quieres después volvemos a eso. Sí. Y luego en la parte de la sociedad civil hay algunas propuestas y te comento una de ellas. En varios países, esto no es invento nuestro, ya en varios países existe una comisión de la sociedad civil que está electa, puede ser electa por ejemplo por la Asamblea Legislativa y decidida inclusive por la Asamblea Legislativa, pero que tiene un rol constitucional y en otros casos solo legal de vigilar por cómo llegan los recursos al Estado y cómo se administran. Ahí pueden participar las universidades, los sindicatos, los tanques de pensamiento, la empresa privada, y lo elige la Asamblea Legislativa. Ellos pueden tener 200 nombres y dicen este va de las universidades, no importa, pero es la sociedad civil que tiene sus representantes activos, vigilantes, de que los recursos del Estado se administren bien. Ayer ¿El rol es más de denuncia en ese caso? Fíjate que no, es de prevenir, porque el de la denuncia lo puede hacer cualquiera cuando ya se robaron algo. Esto es para prevenir, decirle, mire, espéreme, usted ha recibido estos recursos y ¿qué pasó? Aquí no se ve que se ha transferido a dónde está el dinero. Es al revés. Esto es algo que no existe ahorita porque en El Salvador, 5 años después venís a decir, fíjense que fulano de tal se robó no sé qué. Entonces eso es ex post, esto es antes. Esto es para tratar de evitar, Romeo, que eso suceda. Por eso es bien importante porque es una cosa que no existe, que no la tenemos, que otros países lo tienen y ayudan a reducir dramáticamente los casos de corrupción, porque cuando vos tenés alguien que está viendo estos temas, claro, evitas. Ese es uno de los... Y no es esto, Jorge, solo para terminar sobre este tema de la participación de la sociedad civil, no es esto, tratar de sustituir roles de instituciones que están precisamente para eso. Por ejemplo, tú decías, mire, Corte de Cuentas no es para auditar después ni para dar finiquitos después. Corte de Cuentas es precisamente para ver durante y después incluso, ¿no? Va, pero ahí estamos asumiendo un mundo ideal donde todas las instituciones hacen lo que hacen. Te voy a dar otro ejemplo. Hace, si no me equivoco, 2 años, hubo una resolución ante una demanda que se puso a la Sala de lo Constitucional que decía, el fiscal general de la República no puede ser el único investigando un delito, no puede tener el monopolio. Y entonces viene y le dice a la Asamblea, legisle. La Asamblea se lo pasa al fiscal y se legisla, pero lo que se legisla básicamente no funciona, porque te dice, sí, cómo no, mire, después de 2 años de que yo no he hecho nada, usted venga a pedirme y después de 6 meses yo le contesto si le doy otros 2 años, no sirve. Nosotros estamos proponiendo un mecanismo, ¿para qué? Ahí está la fiscalía tiene que investigar, o el fiscal en turno. Si pasa un periodo de X tiempo y no hay ciertos avances, tú podés ante un juez solicitar ser tú quien lleve con tus abogados un caso, por ejemplo. Claro, claro. ¿Me entendés? Entonces, ese tipo de cosas, nadie está sustituyendo a la fiscalía, nadie está sustituyendo a la Corte de Cuentas, pero cuando la sociedad civil le genera presión a las instituciones, hacen que las instituciones aceleren el paso. ¿Qué pasó en Guatemala con la CICIG? Ahí es una institución internacional, pero la institución internacional le está diciendo al fiscal en Guatemala, hey, mire lo que me encontré, mire lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿qué hace la fiscalía en Guatemala? Actúa. Entonces, esas presiones en el marco de la ley, nosotros no estamos hablando de revoluciones, ni de violar la ley, ni nada. Estamos diciendo en el marco de la ley, esas presiones de la sociedad civil, Romeo, son valiosas para que las instituciones aceleren el paso.
propuestas para el Ejecutivo, bueno, para el Estado. Para el tú, Estado, ¿no? para el Estado. Te comento, por ejemplo, hablamos de la ley de partidos políticos y cómo estos son financiados. El día de ayer se estaba cerrando un caso en donde se había exigido que los partidos, uno de los partidos políticos develara quién los está financiando. Porque ese partido político, por ejemplo, en su campaña, que fue de varias decenas de millones, dijo que 8 millones de dólares había gastado. Era el PDC, ¿no? Si mal no recuerdo. Me evito los nombres. La cosa es que esto le ha pasado a todos los partidos, porque a todos les han metido demandas y ninguno da cuentas. Aquí no es cualquier partido. Entonces, cuando tú has tenido diputados involucrados en narcotráfico, porque ya tenemos casos, diputados involucrados en ilícitos, funcionarios involucrados en ilícitos, tú tenés que conocer como ciudadano quién está pagando o quién está aportando. No hay ningún problema que vos y yo le regalemos a cualquier partido $500 o $200 o $50, siempre y cuando las cosas queden transparentemente. Eso no está funcionando, a menos de que hay una ley de partidos políticos. El tema, por ejemplo, del Código Procesal Penal para las víctimas de los delitos, en el caso de que te estaba explicando anteriormente de la Fiscalía General de la República. La ley de enriquecimiento ilícito, de probidad, la ley de probidad que venía de 1940 y pico, que no funcionaba, se reformó y se les olvidó poner una pieza trascendental en esa reforma, el juicio civil, que no se puso en la reforma. Entonces se ha metido una demanda de inconstitucionalidad, hay que hacer una nueva ley. O el tema de extinción de dominio, ¿no? O el tema de extinción, o sea, todas estas cositas, Romeo, cuando vos las vas sumando y las vas poniendo en un rompecabezas, te das cuenta que estás armando un rompecabezas que tiene que ver con la transparencia en el país. Entonces, hay reformas sobre esto. Te pongo otro ejemplo que está del lado de los empresarios. Las licitaciones públicas. Nosotros estamos proponiendo la subasta inversa. ¿Cómo funciona esto? Viene un ministerio y dice, ¿sabe qué? Yo, Ministerio de Obras Públicas, necesito comprar 30 pickups. Me estoy inventando. Mi presupuesto son $3 millones, lo que sea. Aquí está. Estas son las 5 empresas calificadas, precalificadas, que tienen pickups, ¿verdad? Y ustedes online, en el mismo momento, en la misma mesa, van a empezar a pujar para abajo la oferta. 3 millones, 2.9, 2.8, 2.75, 2.6, ¡pum! 2.6. Ahí acabó la. Esa es la mejor oferta que el Estado pudo obtener para esa compra. Porque ahí topaste hasta donde se puede llegar con el precio. Pero no solo eso. Aquí se han dado casos en donde sale una oferta y entonces cuando lo empiezan a leer los competidores dicen, mire, si esta computadora que usted está pidiendo solo la vende Juan Pérez, nadie más vende esa computadora. Entonces, cuando vos tenés un ejercicio de este tipo, eso se resuelve antes. Porque cuando ya llegan los 5 a sentarse o los 10 a sentarse, ya todo es volado, ya lo resolviste. Y esa es una pura licitación al mejor de los precios. La bolsa de productos agrícolas en El Salvador funciona así. Y pero le ha ahorrado. A veces, Jorge, hay empresas muy especialistas y que nadie más distribuye bueno, está bien, productos, pero ¿no? esa no es la regla, esa es la excepción a la regla. El 80-20, Romeo, mira, en casos, y me lo ha comentado el presidente de Volpro, me dice, mira, hay casos en donde el gobierno gastaba 30, 40 millones en un producto, la lleva a la bolsa y gasta 15, 20 millones, 25 millones. O sea, son ahorros dramáticos. No te estoy hablando que te vas a ahorrar 5 pesos, te vas a ahorrar un montón de dinero. Entonces, ese tipo de cosas estamos proponiendo para todo, Romeo. O sea, aquí hay propuestas para cómo gastar, para cómo recibir, para cómo administrar y para cómo legalizar las cosas que se están haciendo. Y cuando dices para cómo recibir, ¿te refieres a qué aspecto? A que, como por ejemplo, si vos designás los presupuestos que van a ser ocupados en el país, te pongo el ejemplo de eso, los letes. Los letes en el país se ocupan inconstitucionalmente. Los letes están diseñados para que cuando no les alcance el pisto, de aquí a mayo que cobran los impuestos, porque en abril nos cobran los impuestos a todos, si de aquí a mayo les falta dinero, ocupan letes de corto plazo para salir de los problemas y después cuando recibís el dinero tenés que cancelarlo. Aquí no.
Aquí los ocupan 364 días y a los 364 días van a arreglarse a la asamblea y los pasan a términos de largo plazo, a préstamo. Eso es inconstitucional. Entonces, eso es cómo reciben ellos el dinero, ¿me explico? Entonces, ese tipo de cosas... ¿Es inconstitucional cambiar el plazo de la deuda? No, es inconstitucional. Lo siguiente, vos tenés que proyectarlo en el presupuesto, jamás se proyecta en el presupuesto, sino que ahí vemos después cuánto voy a ocupar. Lo tenés que ocupar, dice la Constitución, de manera de corto plazo y solo para resolver sus problemas de flujo de caja hasta que recoge los impuestos. Tampoco se ocupa de esa forma. El plazo máximo es 364 días. ¿Qué es lo que hacen ellos? A los 365 días, que es un año, a los 364 le hacen un rollover y siguen con la tarjeta de crédito. Entonces, ese tipo de cosas están al margen de la Constitución. Entonces, todo esto, Romeo, y ahí, aquí pudiera pasar yo todo el programa, pero te quería dar estas ideas porque quiero que te des cuenta que aquí hay cosas para el Estado, para los privados, para la sociedad. Todos tenemos que ser parte de la solución. Aquí no hay alguien que pueda decir, yo en esto no me meto. Tenemos que meternos todos. Hablemos de la elección del próximo presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Hay dos candidatos, Carlos Guerrero, que es un exministro de gobiernos del Partido Arena, ex presidente de Casalco, ex ministro de Medio Ambiente, y Luis Cardenal, también ex candidato a la alcaldía municipal de San Salvador, ¿verdad? Luis Cardenal, y ex presidente de la Cámara de Comercio. Dos personas, pues lógicamente conocemos de alguna manera su trayectoria. Jorge, ¿te decantas tú por alguno de ellos? Mira, yo lo he hablado en los últimos 3 comités ejecutivos nuestros, que son todas las semanas, hemos dedicado 1 hora a hablar de este tema. Ajá. Yo lo que he expresado, porque no me corresponde y no lo voy a hacer, decantarme por ninguno, porque ambos son directores de mi junta directiva y a ambos los aprecio como amigos. Pero descalificar uno, digo, no estoy diciendo que sea tu caso, pero descalificar uno de los dos también es decantarse por otro, de alguna manera. No solo decía este apoyo. Cualquiera. O sea, cualquiera de los dos casos, por acción o por omisión lo puedes hacer. Lo que yo he reclamado, y eso sí lo he reclamado y lo vuelvo a hacer aquí públicamente, es que el gobierno u otras personas de afuera se quieran meter en algo que no corresponde. Hemos escuchado de parte de presidentes de las gremiales, de ministros o de funcionarios que pudieran estar llamando, presionando, tratando de influir en lo que es un ejercicio netamente empresarial. Y yo no voy a decir que son para uno o que son para el otro, porque puede haber gente que hable de los dos lados o gente que quiere generar presiones de los dos lados. Pero el Estado sí definitivamente no puede patear esa línea, porque eso inclusive por acuerdos internacionales eso se llama injerencia sobre las comisiones tripartitas o los temas tripartitos que tienen que ver con los sindicatos laborales o con las gremiales empresariales. Hay acuerdos internacionales de OIT donde el Estado no se puede meter en eso. Entonces eso es lo que yo he dicho y lo he dicho varias veces. Y lo segundo que yo sí he dicho es que estilos, Dios nos hizo diferentes a todos. A ver, pero tú dices que uno de los candidatos está siendo apoyado o ha sido apoyado. No, yo estoy diciendo que el Estado se está metiendo a tratar de influir, a tratar de presionar. ¿A favor de uno de los candidatos? A favor de alguno de ellos, me imagino, pues yo no estuve en esa reunión ni en esa llamada, yo te estoy diciendo lo que los presidentes me han llamado a mí para decirme a mí, que han estado sucediendo esas cosas. Bueno, eso es por un lado. Bueno, no, y no solo eso, por ejemplo, ahí salió, por ejemplo, algunos funcionarios que han salido en la televisión. A mí que me digan lo que quieran, porque el tiempo es el mejor juez, el juez más independiente de quién tenía la razón en algunas cosas. A mí que me digan lo que sean, pero que ataquen a ANEP o su institucionalidad, yo no lo puedo permitir. Entonces, el otro tema que yo sí he dicho, Romeo, es que este es un momento en el que hay cosas que no se deberían cambiar o negociar. ¿A qué me refiero? A que los principios de una sociedad libre están muy por encima a los intereses sectoriales o particulares. No podés, sentado en la silla de ANEP, escoger qué sector, qué persona o qué negocio es ganador y qué sector,
qué persona o qué negocio es perdedor. Si tú bajas de los 5.000 pies de altura de los principios de una sociedad libre y te vas a nivel de piso y te metes en la realidad de cada uno de los sectores, te vas a equivocar. Y te vas a equivocar porque cuando hay un sector que tiene una necesidad o un problema, va a haber un sector. Nosotros tenemos 51 gremiales empresariales, 40 subsectores de la economía, 15.000 empresarios. El día que tú querés resolver el problema de un empresario o de un sector, te vas a equivocar. O sea, la clave es no bajar. La clave es ayudarlos a todos transversalmente, para que vos no te generes división adentro de la institución. Romeo, yo lo que estoy hablando es la fortaleza de ANEP. ¿Sabes cuál es? Que cuando el gobierno necesita que los bancos le den dinero, va con una gremial de ANEP y platica con Avanza. Que mire, que ayúdenos en el programa de la semilla, va con las gremiales de ANEP y hablamos de las semillas. Y cuando tal cosa, vamos. Y es porque así estamos aglutinados. Esa unidad, Romeo, es la que te garantiza la institucionalidad fuerte, la institucionalidad clara, pero más importante, la visión transversal. Tú no puedes, si vos tuvieras 51 hijos, como la gremial, 51 gremiales, la institución como 51 gremiales, no podés escoger de uno o de otro. Tenés que velar por todos, de la misma forma. Y entonces eso aplica en ANEP. Tenés que hacerlo de esa forma y eso solo se puede hacer, y lo subrayo en negrilla, cuando vos estás poniendo adelante los principios de la sociedad libre y dejando abajo los intereses de los sectores. Eso es indispensable. ANEP, dices tú, debe mantener, Jorge, una posición crítica, política. ¿Sí? Política y crítica, sí, Ajá. de las cosas que no estén bien. Ajá. Claro, es que fuimos creados, Romeo, para trabajar en ese bulevar de los temas políticos. El rol nuestro, fíjate bien, cuando hay un problema de aduanas, ¿quiénes salen en un problema de aduanas? Sale la Cámara de Comercio, la Asociación de Distribuidores, la Asociación de Industriales, y salen ellos y van a atajar el tema. Si ese tema, por ejemplo, se les sale a ellos de la mano y tienen un problema con el ministro, con ataques, con algo, entonces ANEP va y los apoya. Pero no es la primera instancia ANEP para ir a hacer eso. ¿Me entendés? ANEP tiene que estar viendo la institucionalidad, lo que te decía antes, la institucionalidad, la seguridad jurídica, es una división de roles que es independiente. Entonces mi consejo para quien sea el próximo presidente es que mantener con claridad compartimientos para el rol de ANEP es indispensable para mantener la unidad empresarial. Oye, Jorge, no sé si es la primera vez y de verdad que no estoy enterado sobre esto, ¿no? No sé si es la primera vez que hay dos candidatos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y a ver cómo va a terminar la ANEP en esta elección. ¿Por qué? Porque si hay dos candidatos podría intuirse que hay dos visiones de cómo debe manejarse la Asociación Nacional de la Empresa Privada y cuando hay dos o más candidatos generalmente, digamos, quedan algunas fisuras, ¿verdad?, que podrían convertirse más adelante, podrían convertirse más adelante en un problema para la gobernabilidad dentro de la misma institución. Mira, hay, según mis cálculos, porque lo estaba revisando la otra vez, fueron 3 o 4 veces que han habido dos candidatos. Lo que sucede es que no había tanta exposición pública del tema, pero el último ejemplo fue Carlos Enrique Araujo con Lico Colorado, con Federico Colorado. Eran dos candidatos que compitieron. Lo que pasa es que en todas las ocasiones anteriores, el acuerdo entre los candidatos era, mira, vamos a hablar con las gremiales, recojamos apoyos y el que tenga más apoyo se queda y el que tenga menos apoyo se retira. Uno desiste, sí. Y es una forma, a mí me parece, yo pensé que así se iba a hacer en esta oportunidad, pero... ese es el nuevo ingrediente en esta elección, ¿no? Eso es lo único nuevo, no hay nada más. Que uno de los candidatos, en este caso Carlos Guerrero, dijo, no, yo quiero llegar hasta el último día y bueno, tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Es el que tiene menos apoyo según tú, Carlos Guerrero? No lo sé. Cada uno dice que tiene los apoyos que tiene, no sé quién tendrá, o sea, yo no he visto ellos son los que andan en gira, yo estoy viendo el de nada y yo estoy viendo otros temas, pero a lo que yo quiero llegar es que la única diferencia es que esto ha sido más público y que se va a llevar hasta el último día, pero hemos tenido 3 o 4 casos y el último, como te digo, con mi antecesor, con Carlos Enrique Araujo. Es más, cuando Carlos Enrique Araujo salía, estábamos él y yo que íbamos a entrar al proceso y el proceso inició. Sí. Pero después él dijo, mira, fíjate que la verdad que yo estoy en otras cosas,
ni siquiera llegamos a contrastar quién tenía más apoyo, nunca se llegó a eso, no lo hicimos, sino que él se retiró antes y dijo, no, miren, yo no voy a seguir, tengo mis compromisos, y ahí se acabó todo. Entonces, esta elección es bien, digo, importante. A ver, para nadie es un secreto que Luis es muy amigo tuyo, ¿no? Los dos son amigos. A ver, Luis lo creo conozco. que un poco más Luis. ¿verdad? Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es que ¿eso no va a influir a la hora de elegir al presidente de la ANEP? No, te voy a explicar, esa es otra buena pregunta. Porque ahí salió en un periódico una cosa que estaba mala y yo se lo dije a la gente del periódico. No existe, fíjate bien lo que te voy a decir, un proceso más transparente que el que hacemos nosotros y te voy a explicar por qué. 50 gremiales. Cada candidato va a las 50 gremiales a exponer su visión, su propuesta, etc. No es el presidente de la gremial el que decide, sino que la junta directiva de cada gremial hace su elección interna, levanta un punto de acta y le entrega al presidente el punto de acta y el presidente va con su punto de acta a la elección. O sea que el presidente no puede cambiar lo que está ahí. Y cuando llega ahí, le das una papeleta de votación y su punto de acta. Y usted se queda ahí sentado. Vaya, ¿quién va con fulano de tal? Aquí está mi papeleta de votación y aquí está mi punto de acta y lo entrego. O sea, no hay forma de que eso no sea correcto. Es más, lo que sería incorrecto es que lo hagas secreto, porque entonces yo puedo tener un punto de acta que dice A y yo que soy chero tuyo voto por B. A eso sería incorrecto votar secreto. Pero votar con el punto de acta de tu junta directiva, tenemos que ser ejemplo de transparencia, de hacer bien las cosas y de hacerlo en base a lo que pensamos y a lo que decimos. Ya. ¿Cómo ha sido la gestión de Luis Cardenal como presidente de la Cámara de Comercio? Los dos han generado al seno de sus sectores el trabajo que en sus sectores les corresponde hacer. Hay una diferencia en las gremiales, no en las personas, las gremiales. Casalco, por ejemplo, está en el área de la construcción. Correcto. La Cámara tiene comercio, industria, turismo, transporte, banca. O sea, la Cámara es más amplia en su quehacer. Pero eso es un tema de la institución, no estoy hablando de las personas. Pero sencillamente eso te genera a veces que tengas visiones diferentes de cómo hacer las cosas, pero eso es un tema, repito y reitero, yo no elijo, por cierto, yo no elijo, yo no voto. A mí no me corresponde. Esta elección es la próxima semana, ¿no? El jueves. El jueves 28. Después de NADE, exactamente. 2 días. ¿Cómo es así específicamente el proceso de votación? Como te lo acabo de describir. Así como te lo acabo de describir. Es ese día que va a llegar. Se ve si tienen los apoyos o no tienen los apoyos. Llegan con sus credenciales, llegan con su punto de acta. Mire, yo soy el presidente de la gremial ABC. Aquí está. Hay un abogado que verifica todo eso. Vaya, ok. Su punto de acta, téngalo en la mano. Y este es su paleta de votación. Votan, le recoge la paleta y le recoge su punto de acta y ahí queda. O sea, más transparente que eso, imposible. Y de ahí sale ya el que tenga la mayoría simple ahí gana. Jorge, 51 gremiales. Gremiales de distintas. O sea que hay 50, el máximo de votos que podés tener, Romeo. ¿Con cuántos gana, por ejemplo? Si llegaran los 50, 26. Si llegaran los 50, ¿verdad? O sea, la mitad más uno, pues 26. ¿Cómo es? Sí, 26. Como tú decías, esta es la primera vez que se da ese tipo de situaciones, que llegan 2 candidatos. En el camino, anteriormente en el camino ha desistido uno de los candidatos. 4 veces hemos tenido 2 candidatos, solo una vez. ¿Todavía tienes la esperanza de que pueda suceder eso? Faltan algunos días. Las esperanzas serán de ellos. Yo termino mi periodo, ellos comienzan el de ellos. Mira, lo más importante aquí, Romeo, y lo hablábamos contigo fuera de cámaras, es que el 28 de abril las gremiales deciden a quién quieren que siga administrando ANEP. Y el 29 tenemos que amanecer ya las 50 gremiales otra vez trabajando, otra vez enfocados, otra vez participando en el quehacer, porque eso es lo que corresponde. Aquí no hay, yo creo que se ha dramatizado un poco porque hay intereses y hay visiones y hay propuestas, pero eso es
¿Y qué sucede? Intereses y visiones dentro de los mismos empresarios. Claro, y de los candidatos, Ajá, pues. ajá, claro, claro. Ajá. Entonces, eso es normal. O sea, yo siento que es normal que a veces se le quiere dar algún... No Pues vale la pena. El que país... que pueda quedar alguien con golpecitos y finalmente esto significa lo que te decía. Pero ¿Tú crees que lo mejor para este proceso, pregunto, ¿no? Porque hay, sencillo, hay dos escenarios. Uno, llegan hasta el final los dos candidatos y el otro es que en el camino uno de los dos desista. ¿Qué sería lo mejor, crees tú, para este proceso realmente? Lo mejor para el proceso sería lo que deje tranquilos a las empresas y a los gremios. Si los gremios van a estar tranquilos, llegando hasta el último día, lleguemos hasta el último día. Lo que pasa es que yo, como no estoy involucrado en el proceso, yo no he andado tomando la temperatura, sino que lo han estado haciendo ellos, porque a ellos les corresponde hacerlo. ¿Visita las gremiales de los 14 departamentos o...? Bueno, ¿Cómo se organizan estas visitas realmente de los candidatos? Por ejemplo, las algodoneras en Usulután. Hay unas que están, las de lácteos creo que están aquí en la zona de Occidente. O sea, hay en todas partes, ¿verdad? Cada una de las gremiales tiene su sede, su junta directiva, su presidente. Entonces vos tenés que llegar a hablar con la junta, con el presidente y decirle, miren, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo que hay que hacer, estas son mis propuestas. Y entonces la junta escucha a los dos, o sea, a los dos candidatos en este caso, y ellos en una reunión de junta directiva de ellos deciden el apoyo. Tienen que decidir. Que ahí también puede estar dividido, lógicamente, las preferencias, ¿no? Ya eso. En ningún caso he oído que no hayan decidido. O sea, todos han ido decidiendo, pues. Sí, claro. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Bien, estamos de regreso, tenemos unos 4 minutos. Jorge, para hacer, y en la pausa preguntaba algo que es bien importante, ¿no? O sea, en algún momento se habla o se va a hablar de los estatutos de la elección del presidente, digamos. Oye, y además, ¿se elige solo el presidente o se eligen otros directivos de la ANEP? ¿Hay planilla en este caso también? Buena pregunta, eso nos había quedado en el tintero. Los estatutos de ANEP fueron cambiados hace 4 años. Mi primer año como presidente de ANEP fue con los estatutos anteriores y ahora hice 4 años con los nuevos estatutos. Eso es lo máximo que los nuevos estatutos te permiten. Nadie puede estar más de 4 años, pero el presidente se elige por 2 años y se puede reenganchar otros 2 años. Pero el comité ejecutivo se tiene que elegir todos los años. Cada año debe elegirse el comité ejecutivo. Quiere decir que en esta oportunidad no solo cambia el presidente, Romeo, sino que cambia el presidente, los 11 directores y los 7 asesores. O sea, los 17 miembros de ANEP, deben ir a elección en esta oportunidad. No quiere decir que los 17 van a salir. Javier Simán se queda, Agustín Martínez se queda, Mario ¿Por qué se Salaverría queda? ¿Porque no se les ha cumplido su periodo? Porque el tema es que vos haces elección todos los años del comité porque hay gremiales que pueden cambiar a un presidente. Suponete que viene la azucarera y cambia al presidente, entonces el que quede allá tiene que ser el nuevo presidente. Entonces por eso ellos tienen que revalidarse cada año. El presidente se revalida cada 2 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Los que siguen siendo presidentes de sus gremiales, Javier Simán sigue siendo presidente de la ASI, Agustín Martínez sigue siendo presidente de Camagro y otros siguen siendo presidentes de sus gremiales, José Luis Saca de la ASDER. Ellos no tienen por qué cambiarse, a menos que la asamblea decida que ya no quiero que él esté ahí, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero entonces lo que se va a elegir ahorita es presidente y el grupo de directores que le va a acompañar, o sea que es cambio total. Pues total de acuerdo a la estatutos nuestros. Y esto de que estos directores son, ¿no? Directores. Se quedan, dices, a menos que la asamblea decida cambiarlos. Estamos claros que es la asamblea misma de la ANEP. ¿no? Sí, no, que es de la ANEP. Pero eso se somete a votación también. Sí, es que es así. En este caso, cuando hay un candidato, el candidato va y dice, yo presidente, y esta es mi equipo de trabajo, mis directores, y se valida y se votan a todos. En este caso, Luis Cardenal y su equipo, tendrá que llevar él su equipo, y Carlos Guerrero
tendrá que llevar su equipo. Entonces la asamblea de ANEP tendrá que elegir entre 2 presidentes y equipos. Claro, claro. Porque no puede elegir, mire, quiero de este y quiero este. Son planillas, pues, ¿verdad? Son planillas propuestas a los empresarios. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Romeo. El próximo lunes, si usted no quiere verlo, enférmese. Marco Rodríguez, subsecretario de Transparencia, va a estar aquí conversando con nosotros el próximo lunes. Gracias.